Dios les bendiga, amado hermano y amigo que nos estás mirando. Esto es Entre Voz y Fe, un espacio diseñado para estudiar y aprender de la palabra de Dios. Sí, esa palabra que da vida al hombre. Y en este día queremos hablar de un tema bien hermoso, de una historia bien hermosa que se encuentra en Hechos capítulo 3. Pero antes de adentrarnos en este tema, quisiera hacerte una pregunta. ¿Crees que la iglesia actual está viviendo lo que vivía la iglesia de los Hechos? Wow, qué pregunta. Somos Emilio Izquierdo y Deilis Marín, mi amada esposa, y juntos nos gusta siempre venir acá y compartir de la palabra del Señor con ustedes, ¿no? Por tanto, si puedes, comenta qué te parece este tema, comenta esta pregunta, esta historia que vamos a compartir en el día de hoy, algo hermoso, maravilloso, y comenzamos. Y vamos a estar leyendo la Biblia en Hechos capítulo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y he aquí la primera pregunta que quiero hacerte para que nos hables respecto a esto. El cojo pedía una limosna temporal, pero Pedro le dio algo eterno. Es decir, no le dio lo que él le estaba pidiendo. ¿Está la iglesia de hoy enfocada en dar limosna en lugar de una sanidad profunda? Me gusta mucho esa pregunta, ¿no? Y realmente tenemos que ir al contexto de lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo. La iglesia comenzaba, era una iglesia naciente. Era algo que estaba aconteciendo que para muchos era nuevo, ¿no? Jesús había muerto, Jesús había resucitado. Jesús le había dicho a sus discípulos, cuando leemos el primer capítulo de Hechos, ¿no? Jesús le había dicho a sus discípulos que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo, cuando les dijo allí, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Era muy necesario para esta iglesia naciente que esperaran ese momento, que esperaran ese día, porque algo iba a suceder y algo iba a pasar. Jesús mismo advirtió a sus propios discípulos y les dijo en muchas ocasiones, conviene, según escribe el apóstol Juan en su epístola, dice, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Es decir, había una promesa de parte del Señor para sus hijos de que vendría algo que les ayudaría. Esa palabra del Consolador se está refiriendo al ayudador, a aquel que realmente va a estar contigo cada día, aquel que va a ser tu abogado, aquel que va a estar en todo momento defendiendo tu causa. Y eso se refería al Espíritu Santo de Dios. Y por tanto, ahora la iglesia, en ese capítulo 1, dice que se ponen a orar en el aposento alto, y conocemos mucho la historia, donde allí en aquel momento, en el capítulo 2, reciben el Espíritu Santo, reciben la promesa de Dios, comienzan a hablar lenguas, dice, como de fuego, comienzan a hablar en otras lenguas, y allí comienza un mover espiritual, donde vemos que Pedro da un discurso, se convierte en muchas almas. Pero había algo que era la necesidad de seguir orando. Y eso me llama la atención, de que a pesar de que ellos ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo del Señor, aquello que el mismo Dios les había dicho, ahora continúan en oración, continúan buscando el rostro de Dios.
A diferencia, lamentablemente, de los tiempos en los que vivimos, donde muchas personas, después que tienen una experiencia con Cristo, después que vienen a los pies del Señor, reconocen el señorío de Cristo sobre sus vidas, cuando reciben un don de Dios, solamente que reciban un don de Dios, porque oraron, porque buscaron su rostro, porque vieron la promesa de la transformación en su vida, dejan la vida espiritual ahí a un lado. Y piensan que ya porque Dios les bendijo en ese momento, ya no tienen necesidad de buscar a Dios. Que ya ese es el fin o la meta, la cima del camino del Evangelio. Pero realmente es algo que cuando vamos a la palabra del Señor, nuestro Dios nos enseña de que lo que realmente estamos y necesitamos es transitar el camino, porque la cima es cuando lleguemos a las bodas del Cordero, es cuando lleguemos al encuentro con nuestro Señor, con nuestros maestros. Eso es lo que la iglesia necesita. Y en este pasaje bíblico vemos ahora a una persona necesitada que está en el templo. Esta persona está diciendo, cada día lo llevaban ahí, dice que a pedir limosna. Porque era cojo, no podía trabajar, no podía moverse, valerse por sí solo. Como hay mucha gente en este mundo hoy necesitada, como hay tanta gente, y cuando hablamos de cojo no solamente estamos hablando de una condición física, también podemos hablar de una condición espiritual de este mundo, donde hay tantas personas necesitadas de Cristo, necesitadas, que no saben, que están cojos y por tanto no pueden andar, que en este mundo van camino a la perdición, que van por caminos torcidos, que no pueden llevar su vida al Señor. Y por tanto, lo único que pueden o lo único que conocen es el camino hacia la perdición. Hay mucha gente así. Y este hombre estaba ahí a la puerta del templo esperando que alguien le dé una migaja. Y yo puedo asegurarte que hoy hay mucha gente en este mundo anhelando que muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, los que decimos haber nacido de nuevo y tener a Cristo en nuestro corazón, lleguemos a sus vidas y le demos una palabra de aliento. Le demos lo que verdaderamente necesitan. Porque muchos piden solamente una migaja, pero Pedro y Juan fueron más allá. Él tenía una necesidad física y una necesidad monetaria en ese momento, pero Pedro entendió que su verdadera necesidad no era la física, no era la monetaria, no era que le dieran dinero. La verdadera necesidad de este hombre era que necesitaba salvación, que necesitaba un milagro. Y hoy hay tanta gente necesitada de milagros. Ahora, me enfoco en el hecho de lo que dice Pedro: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Es importante entender que Pedro tenía algo, sabía que tenía algo, sabía que cargaba algo de parte de Dios que le había sido dado, no para presumirlo, sino para compartirlo. Y muchas de las cosas que están pasando hoy en la iglesia es que las personas, después que reciben dones de parte de Dios, quieren presumir sus dones antes de compartir sus dones. Hablando respecto a este tema, me salta una pregunta muy importante. ¿Crees que el exceso de plata y oro en la iglesia actual ha terminado por adormecer el verdadero poder del Espíritu Santo? Es importante entender esto y quiero que los amigos que nos escuchan entiendan. Es bueno la plata y el oro. Claro que es bueno. Dios prospera y bendice a sus hijos. Dios prospera y bendice su iglesia. Pero tenemos que entenderlo desde el contexto bíblico. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Pedro no es que no estuviera en condiciones de ayudarle monetariamente, tal vez en ese momento. Pedro no tenía nada en ese momento, pero Pedro dijo: tengo algo más importante. Y el problema es que, lamentablemente, a diferencia de la iglesia de los Hechos, la iglesia actual se ha olvidado de los dones espirituales de Dios y se ha enfocado más en ayudar a las personas, a los necesitados, al hambriento, o muchas veces se ha dedicado más a recaudar fondos y a presumir de presupuesto, de dinero, de tecnología y de tantas cosas que muchas veces, cuando las sabemos y las usamos decorosamente y las usamos con el fin
preciso, puede ser algo valioso que puede ayudar a alcanzar almas, pero lamentablemente ese no es el fin. El fin es que vean que somos prosperados, que somos bendecidos, que tenemos oro y que tenemos plata. Pero el apóstol Santiago nos dice que la religión pura y sin mancha es ayudar a la huérfana, visitar al desamparado, al menesteroso. Claro, porque es que no podemos hablar de una cosa sin dejar de mencionar la otra. Como te decía al principio, no es que está mal que puedas tener oro o plata para ayudar al necesitado, pero no podemos cambiar el don espiritual y lo que realmente necesita el hombre, que es espiritual, y ponerlo por encima de las cosas materiales. Porque tú puedes a una persona que está necesitada darle un plato de comida, pero eso no lo va a hacer salvo. Y lamentablemente hoy una de las cosas que se enseña en la iglesia es que usted necesita ser próspero, que usted necesita prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a dar más. Cuando sí Dios quiere bendecirte, Dios quiere multiplicar tu dinero, Dios quiere que seas una persona que tenga bendición, pero no es el anhelo de Dios para tu vida. Créeme que bíblicamente el anhelo de Dios es que tú y yo nazcamos de nuevo. No, y también creo que en muchas ocasiones, pues la motivación para atraer a las personas a la iglesia, luego de brindarle algo espiritual, con cosas materiales. Y ese no debe ser el método para que una persona se pueda acercar a Jesús. Es que lamentablemente al usar estos métodos dejamos de realmente brindarle a las personas la palabra adecuada y la palabra necesaria. Y la palabra adecuada y la palabra necesaria es que Dios quiere que nazcas de nuevo. Tenemos que hacer énfasis en esto. Cuando Jesús habló con Nicodemo, que era una persona tremenda, que era una persona que era un maestro de la ley, que era una persona estudiada, entendida, Jesús no le dijo otras cosas, le dijo, wow, sí, qué bonito. Solamente te falta una cosa, Nicodemo. ¿Qué cosa es? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía, claro, era una persona que estaba mirando desde el punto de vista carnal y dice, como un hombre siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre. No, y es que en la misma Biblia no vemos ningún pasaje donde se muestre que las personas vienen a Jesús porque Jesús le prometa algo material. Es que en ningún momento. Jesús le da lo espiritual. Junto con lo espiritual vemos ahí la alimentación de los 5,000, cuando Jesús, después de hablarle la palabra, pues multiplicó aquellos panes y aquellos peces para aquellas personas. Pero principalmente la principal motivación era hablar palabra y traer a las personas por la necesidad espiritual, no por la económica ni por la material. Pero es que claro, es que lamentablemente las personas lo que cambian los sentidos. Pero Jesús mismo lo dijo, buscad. La palabra del Señor es Juan, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hoy se predica diferente. Lamentablemente la gente quiere hablar de las añadiduras, pero les cuesta trabajo hablar de que primero hay que buscar a Dios. Primero es el nuevo nacimiento. Lamentablemente hoy vemos a tantas personas, por ejemplo, que se enfocan en el ministerio, porque quiero un ministerio, yo quiero un ministerio. Hermano, no se enfoque tanto en el ministerio, enfóquese en nacer de nuevo. Usted no puede tener un ministerio si usted no ha nacido de nuevo. Y nacer de nuevo no es aceptar a Cristo. Nacer de nuevo no es ir a la iglesia todos los domingos. Nacer de nuevo no es ir el domingo y tomar Santa Cena. Eso no es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es dejar que el Espíritu Santo de Dios renueve nuestra vida, renueve nuestro carácter. Es decirle al Señor, sí, Padre, aquí estoy, mi vida la entrego en tus manos, moldéame a tu imagen, yo quiero ser como tú. Es adentrarnos en las Escrituras y dejar que la palabra de Dios nos lave, nos limpie, nos transforme nuestro carácter. Eso es nacer de nuevo, que ya no soy el mismo de antes, que cuando miro atrás digo, wow, ¿qué ha pasado en
mi vida, que las personas puedan ver en ti un cambio, que las personas puedan ver en ti y en mí que somos diferentes. Eso es nacer de nuevo. Es tristemente, pero hoy en día nuestras iglesias están llenas de personas muy enfocadas en los ministerios. Eso es un mal que realmente, lamentablemente, esta sociedad y este movimiento o estos movimientos neopentecostales hoy han llevado a mucha gente a pensar que lo importante es un cargo dentro de la iglesia. A pensar que el ministerio es lo más importante para realmente heredar el reino de los cielos. Y cuando vamos a la Biblia, nosotros podemos enfocarnos y ir a la palabra del Señor y ver que los ministerios, por ejemplo, cuando vamos a los ministerios, la Biblia dice en Efesios claramente que Dios dio dones a los hombres. Y habla de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Habla de decir lo que llaman los 5 ministerios. Eso no es no son rangos dentro de la iglesia. Que muchas personas piensan que eso es un rango dentro de la iglesia. No. El pastorado es un don. El evangelismo es un don. Y cada don que el Señor le ha dado a cada persona, tenemos que entender que es algo y una responsabilidad con la gente y una responsabilidad delante de Dios. Por lo cual le vamos a tener que dar cuenta a Dios. Si presumimos nosotros de que yo soy el líder o yo soy el pastor de la iglesia, cuidado. No es una casta ministerial lo que el Señor dio. El Señor dio dones a los hombres. Una cosa es decir lo que somos y otra cosa es qué trabajo hacemos con esas vidas. Asimismo, tenemos que aprender que lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, que ha sido confirmado por el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy olvidamos que los ministerios, en aquellos tiempos, los ministerios eran confirmados por el Espíritu Santo. Y eso se ha perdido hoy. Hoy cualquiera es cualquier cosa. Y sería bueno enfatizar y explicar y dejar bien claro que esto no es con el objetivo de tirarla a la iglesia ni de tirarla a los ministerios. Es con el objetivo de que podamos entender como iglesia, como hijos de Dios que somos, cuál es nuestro rol. ¿Qué papel es el que jugamos? Realmente estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. No es con la actitud de juzgar a nadie. Es con la actitud de que podamos como canalizar un poquito. Realmente lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Pero es que tenemos que verlo de esta manera. Nosotros mismos estamos hablando y estamos compartiendo. Y si usted tiene alguna otra opinión, hermano, yo le exhorto, ¿no? Escriba ahí en los comentarios, comparta con nosotros lo que usted cree acerca de este tema, ¿no? Pero la realidad es que en este saco nosotros no estamos fuera. Por supuesto. Estamos dentro. Estamos hablando de nosotros como iglesia. Estamos hablando de cosas que suceden a diario, hermano. Y que experiencias que hemos tenido, que nos pasan a diario, cosas que vemos, hermano. Y que en un momento podías hacer algo mal hasta que aprendiste cómo. Por supuesto, nos ha pasado a nosotros. También en un momento dado estuve de un lado donde realmente no estábamos haciendo las cosas bien. Y Dios, el mismo Señor, a través de su propia palabra, nos ha corregido. El Espíritu Santo nos ha llamado. El Espíritu Santo nos ha revelado a través de su palabra a nuestras vidas y nos ha dicho, esto no está bien. Y hemos aprendido, hermano. Ahora, tenemos que entonces ser responsables con lo que el Señor nos da. Y tenemos que ser atalaya en estos tiempos. Porque hay que reconocer los tiempos que está viviendo la iglesia, amado hermano. Tenemos que reconocer que estamos viviendo tiempos postreros y por tanto, hermano, no podemos callar ante la falsa doctrina. No podemos callar ante la frialdad hacia la palabra de Dios. No podemos callar ante esa trivialidad de la gente que malusa la palabra de Dios simplemente para su beneficio, hermano, y no se da cuenta. Aquellas personas que toman el nombre del Señor en vano. Porque vivimos en una sociedad donde hoy, hermano, todo el mundo es cristiano. Lamentablemente todos son cristianos. Entonces después decimos, ¿por qué la iglesia no tiene poder? No tiene ese poder de la iglesia de la iglesia de los hechos.
Y hermano, es que realmente muchas veces con nuestras actitudes lo que hacemos es contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede obrar en un lugar donde no se vive en santidad. No puede obrar en un lugar donde no hay devoción, donde no hay entrega. Es como dice ese cántico: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reacciona? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Marco Vidal, qué hermoso. Es momento que como iglesia cambiemos y regresemos a esa senda antigua. La Biblia nos llama. A esa iglesia de los hechos. La iglesia nos llama y nos exhorta a eso, a venir a la senda antigua, a mirar la palabra, a ir al origen, a volver ahí. Y ahora quiero hacerte una pregunta que es un poco controversial en este tiempo que vemos de tanta tecnología. ¿Cómo podemos evitar que la producción audiovisual, las pantallas y la estética sustituyan la unción real en el altar? Porque necesitamos un nuevo nacimiento. Porque cuando nacemos de nuevo, sabemos entender qué cosa es prioridad en nuestra vida y cómo usar aquellas cosas en las que vivimos, porque vivimos en un mundo y somos seres sociales. Y no quiere decir que nos vamos a quedar atrás en cuanto a la tecnología, porque de hecho ahora mismo estamos nosotros usando tecnología, estamos nosotros saliendo en redes sociales, y no es que creamos que es malo las redes sociales, que son malas las redes sociales, sino que tenemos que saber y entender cuál es el uso debido que le damos a las redes sociales para predicar la palabra del Señor. No, y la tecnología no es mala. Y las producciones audiovisuales que ponemos aún en los templos, no decimos que sea malo. Ahora, ¿es el móvil correcto? ¿Lo hacemos para ayudar a que las personas conozcan de la palabra, o lo hacemos para impresionar y atraer gente? Pero ahí es donde está. ¿Cuál es el móvil o qué es lo que nos mueve a usar la tecnología o a tener tecnología? Como igual a tener un templo grande. ¿Qué es lo que me mueve a tener un templo grande? ¿Que ya no me caben las personas donde estoy? ¿O simplemente porque quiero que la gente vea que yo logré tener un templo grande? Tal vez no lo pueden pagar, pero no importa, queremos un templo grande. Una pantalla gigante, sí, queremos pantallas, no sé, de cine, ok, muy bueno, puede ser muy bueno. Ahora, ¿qué fruto tiene eso para alcanzar las vidas? Entonces, hay que medir realmente si algo de lo que queremos hacer o donde vamos a poner las finanzas, ¿me entiendes? Realmente vale la pena porque va a alcanzar las vidas, o si simplemente es algo que lo estamos haciendo para asemejarnos al mundo. Podemos tener en nuestras iglesias, podemos tener unas danzas espectaculares, podemos tener unas pantallas con unos audiovisuales espectaculares, pero si la palabra que se está dando no es la palabra que necesita el ser humano para que pueda ir al arrepentimiento, ¿de qué nos sirve cualquier programa? ¿De qué nos sirve cualquier actividad que podamos tener dentro de los templos? Siempre decimos, la iglesia no es un club social. El objetivo no es llevar personas a la iglesia para que las personas estén cómodas en la iglesia y se sientan bien, porque tal vez en su casa no se sienten bien y dicen: ay, voy a ir el domingo a la iglesia porque la música está buena, porque está bonita la iglesia y porque hay colores de lo más lindo y se hace una danza hermosa y es un espectáculo hermoso y glorioso. Y de cierta manera las personas viven tan estresadas con el ritmo de vida, que lo más fácil es llegar a una iglesia y que tú le empieces a hablar de que todo le va a ir bien y que eso le guste. Porque realmente es lo que las personas quieren escuchar. Porque el mensaje es un mensaje tibio, es un mensaje frívolo, es un mensaje que no cambia el corazón del hombre, pero sí puede tocar sus emociones. Y muchas veces las personas salen emocionadas de la iglesia, pero no salen transformadas. Por eso es que después no hay cambio. Entonces luego no hay una transformación por el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra va a corregir ese camino torcido por el cual las personas transitan, porque simplemente fue a las emociones, no fue directo al alma, al corazón.
Y entonces es lo que estamos viendo, ¿no? Y es como yo siempre digo, por ejemplo, me gusta ir a un lugar, a una iglesia, y que el audio sea espectacular. Yo creo que el audio de una iglesia tiene que ser espectacular, porque me gusta que se escuche lo que se está haciendo, tanto la música como la persona que va a predicar, que se escuche bien. Porque el objetivo es ese, que haya un buen mensaje. Está bien si tienes un buen audiovisual y entonces, ahora, el centro de cualquier lugar donde las personas vayan a congregarse, sea un lugar de 4x4, sea un lugar de 16x16, sea un lugar de 100%, sea una catedral, lo que sea, el centro debe ser la palabra de Dios. Una palabra no adulterada, una palabra que vaya directa al corazón, una palabra bíblica, según, como dice el mismo libro de los Hechos, como enseñaban los apóstoles. Una palabra que realmente lleve cargada de doctrina, esté cargada de unción, esté cargada de poder transformador. Pablo le dijo algo bien preciso a este hombre. De lo que tengo, Pedro, sí. te doy. Pedro le dijo, de lo que tengo, te doy. Ahora, si nosotros como cristianos podamos interiorizar un poquito y analizar nuestras vidas, ¿qué podremos darle a ese mundo que se pierde? ¿Qué tenemos? La pregunta es, ¿qué tiene la iglesia hoy? ¿Oro y plata o unción y poder? ¿Qué necesita la iglesia? Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Qué necesita la iglesia hoy? ¿Oro y plata o unción y poder? Porque cualquiera podría decirme, no, Emilio, pero la iglesia para alcanzar la vida necesita dinero. Para hacer misiones necesita dinero. Y yo te podría llevar a la historia y decirte, vamos a la historia en el libro mismo de los Hechos y luego un poquito más allá en el primer siglo, cómo los cristianos sin oro ni plata alcanzaron aquel mundo oriental, a casi todo el mundo conocido, prácticamente llegaron hasta España sin tener oro ni plata, predicando el evangelio y llevando el evangelio de Jesucristo con señales, prodigios y milagros. No, y no estamos hablando que sea malo, se está hablando de cuál es la motivación. Pero es lo que te digo, sí, es verdad, es importante y necesario el dinero, pero el enfoque fundamental del evangelio es que tengamos el Espíritu Santo. Exactamente. Ver cuál es la necesidad del ser humano. Mira, no por gusto el Señor dijo que esperara la iglesia al Espíritu Santo. Y te voy a poner un caso fundamental. Préstame la Biblia, por favor. Mira, si vamos aquí a la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y quiero que si estás ahí también me acompañes. Dice así en el verso 21. Mire, no, vamos a leer desde el verso 12. Dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y las mujeres, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, mire esto, verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio que todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación,
no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Aquí está hablando de la muerte de Judas, que era uno de los 12 apóstoles, y ya había muerto Judas, y por tanto Pedro dice, mira, éramos 12, ahora murió Judas, por lo que sucedió, necesitamos a alguien que pueda suceder a Judas, que pueda estar ahora en este lugar. Y si seguimos leyendo, vemos que dice, bueno, vamos a tomar a alguien, pero alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Jesús. Desde el mismo inicio del ministerio, allí tiene que haber estado con nosotros, haber caminado con nosotros, haber visto los milagros del Maestro. Bueno, y escogieron, dice que allí a 2 hombres. Dice que uno dice que se llamaba José, que era llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mira, y tú me dirás, Emilio, ¿qué tiene que ver todo esto que me estás leyendo con esto que estamos hablando? Porque es que estamos hablando de la necesidad del Espíritu Santo en la iglesia. Y es que esta manera de escoger algo, de escoger a alguien, que usaron los apóstoles, eso se usaba en el Antiguo Testamento. Se echaban suertes, se ponían vellones. Es notorio que nosotros entendamos, y de hecho, a mí me da gracia cuando hoy muchos cristianos también dicen, le puso un vellón al Señor. No estamos en tiempo de ponerle vellón al Señor, hermano. Eso era para el Antiguo Testamento. Hoy no hay necesidad de ponerle vellón al Señor. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No hay necesidad de ponerle vellón al Señor. Hoy tenemos al Espíritu Santo para dirigir nuestra vida. Hoy tenemos al Espíritu Santo para corregirnos. Hoy tenemos al Espíritu Santo para que nos dé dirección. Lo que pasa que para entender esto tenemos que tener comunión. Tenemos que tener relación. Y eso se logra en intimidad. Eso se logra con oración. Entonces, ellos echaron suerte y tomaron a Matías como uno de los 12. Uno de los 12. Pero luego en el capítulo 2 aconteció algo interesante, importante. Y es que vino el Espíritu Santo. Y usted puede leer a partir del capítulo 2, después que vino el Espíritu Santo, no hay un lugar, no existe otro pasaje bíblico que hable de que usaron el echar suertes para escoger a nadie para el ministerio, sino que dice que el Espíritu Santo los apartó para el ministerio. Y tenemos el caso de Esteban, tenemos el caso de Felipe, que dice que el Espíritu Santo los apartó para el ministerio. Ya no fue suerte, ya no fue un vellón. Ahora es que el Espíritu Santo de Dios quien toma control en la iglesia. Hermano, hoy quien tiene que tener el primer lugar, el predominio en la iglesia de Cristo, en nuestra vida, en tu vida cristiana, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que darle ese lugar al Espíritu Santo de Dios y decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, corrígeme, toma mi vida, toma control de lo que soy, toma control de lo que hago, guía mis pasos, dirige mis sendas. Y créeme que el Espíritu Santo de Dios está aquí para bendecir tu vida. Está hoy el ministerio del Espíritu Santo, está para bendecir la iglesia. Y tú eres parte de ella si te rindes. Pero hermano, como digo siempre, tenemos que nacer de nuevo. Si pudieras resumir el mensaje de Hechos 3 en esta iglesia actual, para la iglesia de este siglo, ¿cuál sería el llamado urgente que tú crees que nos puede estar haciendo el Espíritu Santo? Necesitamos nacer de nuevo para entender que lo que cargamos como iglesia es mucho más poderoso que lo que las iglesias hoy ofrecen, o que lo que muchas iglesias te ofrecen. Que lo que cargas en tu espíritu es mucho más poderoso que un ministerio. Es mucho más poderoso que un cargo dentro de la iglesia.
es mucho más poderoso que un título dentro del nivel eclesiástico. Que es mucho más poderoso, hermano. Que lo más importante para ti y para mí es tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios caminando a nuestro lado y vivimos llenando nuestra copa y haciendo que nuestra copa rebose de unción, hermano, te aseguro que cuando te encuentres en un momento como Pedro, como Juan, con alguien necesitado, hermano, le vas a poder decir, tal vez, tengo oro, tengo plata y puedo darte, sí, pero hay algo mejor, hay algo que es mucho más excelente que quiero ofrecerte, y es la salvación de Jesucristo para tu vida, para tu alma, porque eso va a hacer que tú puedas saciar tu alma y luego entonces también vendrán todas las cosas por añadidura. Y dejar algo bien claro, que lo que está en nosotros no es con el propósito de vanagloriarnos, sino de saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros ha llegado a nuestras vidas para transformarnos, para cambiarnos, para regenerarnos, pero para que podamos dar de lo que recibimos a otros que lo necesitan. Es decir, dice que aquello que recibimos por gracia, darlo por gracia. Saber que la necesidad del ser humano es la misma necesidad, la necesidad de tu prójimo es la misma que tuvimos nosotros en un momento determinado cuando no conocíamos al Señor. Y ya para terminar, ¿no? Y para cerrar, algo muy interesante y que quiero que notes y observes en la Escritura. Este hombre, cojo, estaba en la puerta del templo de la Hermosa. Un templo grande, hermoso, lleno de plata y de oro. Pero el templo no pudo darle solución a la necesidad de este hombre. No es el templo, hermano. No es la tecnología. No es la plata ni es el oro. Es la unción del Espíritu Santo de Dios en tu vida lo que va a hacer que la gente, que las vidas cambien. Lo único que transforma la vida del hombre es la palabra de Dios. Una palabra precisa, una palabra de Dios bien usada, una palabra de Dios que corrija. La palabra de Dios que muchas veces puede ser hiriente a muchos, sí, pero es la palabra de Dios la que sana. Es como esa penicilina que a nadie le gusta que se la pongan porque duele, porque es dura, pero es la que sana. Pues así es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro anteriormente se lo había dicho a Jesús. Dura es esta palabra, ¿quién la oirá? Jesús no anduvo con palabras de medias tintas o pasando la mano suave para que nadie se fuera. Jesús daba la palabra tal y como era. Y la palabra de Dios hay que darla, hermano, como es, sin tener temor. La palabra de Dios simplemente es la que es como espada de dos filos, pero es la que penetra hasta los tuétanos, hasta nuestras coyunturas. Es la que desnuda el alma del ser humano, es la que te dice, mira la condición en que estás, es la única que puede llegar hasta el final, y eso es lo que hace que la vida del hombre pueda ser transformada por medio de la renovación del Espíritu Santo de Dios. A veces no queremos dar esa palabra para que las personas no se vayan. Sin embargo, más adelante vemos como las personas se van en las mismas condiciones. Sin embargo, si damos esa palabra, vemos a una vida que cambia. Vemos una vida que se transforma. Vemos una vida que se rinde a los pies de Jesús. Porque Jesús nunca llamó a las personas para que sus emociones cambiaran. Jesús llamó a las personas para que cambiaran sus corazones. Y la palabra de hoy que muchas veces vemos en muchos púlpitos es una palabra que llega y llena las emociones. Tú puedes, tú eres un campeón, en ti hay un ganador, en ti hay una persona que puede alcanzarlo todo si te lo propones, y todo, muchas veces hasta respaldado con Biblia, usando la palabra de Dios. Pero cuando miramos el centro del mensaje, hermano, el protagonista es el yo. El protagonista es el hombre. Y mientras la iglesia piense que él es el protagonista, los resultados van a ser los mismos. Este libro se llama, o le pusieron en el título, Libro de los Hechos. Pero hay muchos que le han llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque el libro de los Hechos está lleno de cosas que realmente
el Espíritu Santo hacía en la iglesia primitiva. Y ahora, yo no sé, según otras personas que creen que ya el Espíritu Santo no hace esas cosas, que ya el Espíritu Santo simplemente fue en aquella iglesia naciente, que hoy el Espíritu Santo no está con nosotros, hermano. Yo no sé cómo la iglesia puede subsistir sin el Espíritu Santo. Yo soy de los que cree que el Espíritu Santo de Dios sigue hoy, que el Espíritu Santo de Dios y la obra del Espíritu Santo de Dios está hoy, que el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que seamos arrebatados por el Señor. Así que yo soy de los que cree que hay Espíritu Santo. Simplemente tenemos que buscar comunión, relación, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si eres iglesia, te invitamos a que reflexiones en esta palabra y sepas cuál es la necesidad de ese prójimo que está allá afuera que no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia le estamos dando? Pero si eres esa persona que no tiene a Cristo, te invitamos a que veas que tu problema y tu necesidad está en no tener a Jesús, no en las cosas materiales que puedas alcanzar. Dios te bendiga. Asimismo, esto es Entre Voz y Fe. Y como siempre te decimos, si te ha gustado este programa, pues dale like, comparte, así nos ayudas mucho con el algoritmo de YouTube. También para que otros puedan escuchar, comparte este programa. Nosotros simplemente estamos aquí y le invitamos a que nuevamente en el próximo encuentro esté junto a nosotros. Dios te bendiga. No dejes de comentar, de poner allí tus preguntas tal vez o otros temas que quisieras de los cuales pudiéramos hablar en otro momento. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Hasta el próximo encuentro.